Shabbat Shalom. Es un honor, como siempre, poder servir al Rey del Universo y poder traer enseñanzas. Para mí, yo estoy muy agradecido con el Eterno por la oportunidad, con mis maestros, mis pastores, por la oportunidad que me da de poder compartir lo que estoy aprendiendo. Como estaba diciendo la pastora, el aprendizaje es un proceso. No es algo que uno de la noche a la mañana nació y lo supo todo. Es un proceso. Y ese proceso es un proceso arduo. Y a veces es laborioso, a veces es costoso. Pero es algo que tenemos que pasar todos los seres humanos en una cosa o la otra. Si usted está persiguiendo una carrera, usted tiene que gastar para poder aprender los requisitos para poder ejercer la carrera que usted está haciendo. Lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia, nosotros tenemos que disponer de nuestros recursos, tenemos que buscar las herramientas y tenemos que disponernos para poder crecer. Y es un crecimiento constante. Entre más nosotros nos adentramos dentro de la Escritura, pues más vamos a aprender sobre ella. Y como estaba diciendo la pastora, todos los años uno va aprendiendo algo nuevo. No significa que porque una persona está en el nivel de enseñar, no significa que ya lo sabe todo. Es parte del proceso. Tenemos que validar la información. Y ese es parte de su trabajo también. Usted tiene que buscar y hacer su trabajo y validar lo que nosotros estamos presentando. Porque aunque nosotros tratamos de buscar y estudiar y buscar la mejor información para presentarla, no significa que no nos podemos confundir. Por eso es que seguimos estudiando para poder traer la mejor información. La porción de esta semana es la porción Emor. La porción Emor. Y en esta porción nosotros vamos a encontrar que tiene un montón de mandamientos como la porción pasada. Tiene 63 mandamientos y 30 de ellos están relacionados con el templo o con lo que es los Kohanim o los sacerdotes. 30 mandamientos están relacionados con el templo o con el sacerdocio de los 63 mandamientos. Son muchos mandamientos. La porción de esta semana está conectada con la porción de la semana pasada y a la misma vez está desconectada. ¿Por qué? Porque la semana pasada se dirigía a lo que es Israel, al pueblo de Israel como nación. Ellos tenían que mantener un nivel de santidad para que la presencia de Dios pueda morar en medio de ellos. La porción de esta semana se dirige a lo que son los Kohanim, los sacerdotes, los levitas. La forma como ellos deben actuar, qué deben hacer y qué deben abstenerse de hacer para que la presencia de Dios pueda morar en medio de ellos. Entonces se dirige más a lo que son las personas que van a estar más cerca del ámbito de santidad. Si nosotros utilizamos la escalera educativa en esta porción, tendremos que estudiar lo que es el contexto cultural, el contexto histórico, contexto del templo y el contexto de la carta o el contexto del capítulo, para poder entender los rituales que se hacían en el antiguo Medio Oriente y poder comprender por qué en esta porción se le prohíbe, por ejemplo, a los sacerdotes no cortarse la barba o no cortarse el cabello, o por qué se le prohíbe a ellos tener cierta relación con los muertos, cosas que se hacían en el antiguo Medio Oriente. Es parte de algunas prohibiciones para guardar lo que es el espacio sagrado. Recuerde que ellos, el ámbito de trabajo de ellos es el espacio sagrado. Capítulo 21 nos dice de esta forma, empieza de esta forma el versículo, vamos a leer de 1 al 6. Por favor, pastora. Y vamos a estar viendo los detalles en esta porción. Recuerde que ellos trabajan en el ámbito de santidad. Ellos trabajan dentro de esto, están más cerca. Todo Israel es santo, porque la Biblia nos dice que todo Israel es santo, ¿verdad? Pero hay niveles de santidad. Inclusive cuando nosotros estudiamos los niveles de la tierra, lo que es la tierra de Israel, lo que es una ciudad amurallada, lo que es la ciudad de Jerusalén, lo que es el monte del templo,
y luego estudiamos dentro del templo también hay niveles de santidad. Por eso es que usted tenía que ascender. Usted ascendía de un nivel de menor santidad a mayor santidad. Ese es el concepto de santidad en la Biblia. Siempre uno va ascendiendo. Cuando una persona subía al templo, habían escalones en ciertos lugares. La persona iba subiendo. Y había lugares que solamente ciertas personas podían subir y otros no. Esa es parte de los niveles de santidad. Capítulo 21 del 1 al 6 dice: Adonai dijo a Moshe: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará por cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No hará tonsura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne hará rasguños. Santos serán a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Adonai y el pan de su Elohim ofrecen. Por tanto, serán santos. Entonces, ellos tenían que guardarse y mantener cierta santidad porque ellos se acercaban a traer las ofrendas al altar, ¿verdad? Vamos a estudiar un poquito sobre las sociedades del Antiguo Medio Oriente y la perspectiva de ellos pensar sobre el templo y alguna información que pude recopilar. Dice: la codificación y el templo. Codificación es decir, la promulgación de las ideas de justicia de una sociedad determinada en el contexto de la construcción, renovación o dedicación del templo. No puede ser entendida adecuadamente fuera de este entorno ritual. O sea, en el Antiguo Medio Oriente el templo era la base de todos los pueblos, todas las naciones. Aunque ellos tenían un sistema jurídico y tenían un rey, el templo formaba una parte muy importante de las sociedades del Antiguo Medio Oriente. Todo giraba alrededor del templo. Recuerden que ellos pensaban que de acuerdo a cómo ellos se comportaban o lo que ellos hacían, las deidades o los demonios los atacaban a ellos. Entonces, era importante para ellos mantener esta relación con las deidades y mantener una paz entre ellos, para que ellos pudieran vivir en armonía. Sabemos que el Dios de Israel es totalmente distinto. Son los pecados del ser humano y es la transgresión y la rebelión del ser humano que contamina el espacio sagrado. Pero si entendemos el concepto de cómo ellos pensaban, nos damos cuenta de la importancia de que era tener un templo en el Antiguo Medio Oriente. Dice, ley en sí mismo, por supuesto, abarcando el derecho consuetudinario, simplemente existe sin origen identificable en tiempos históricos. Pero el concepto de justicia de la antigua comunidad es formalmente entronizado dentro de esa comunidad a través de un templo y las ceremonias de pacto. Es en este sentido que el derecho no puede existir fuera de una comunidad cósmica ordenada. La comunidad se hace cósmica a través de la fundación del templo. Las elaboradas tradiciones rituales y arquitectónicas y constructivas que se encuentran detrás de la construcción y dedicación del templo son los que permiten la transformación autoritaria y validadora de un conjunto de leyes consuetudinarias en el código. El templo crea la ley y le hace posible el permitir la transformación de un universo caótico en un cosmos ordenado. Cuando nosotros estudiamos las creencias en el Antiguo Medio Oriente, las deidades inclusive peleaban para mantener este orden cósmico. Peleaban, podemos ver lo que era Baal contra Yam, podemos ver Taimat y otras deidades que peleaban para mantener un orden cósmico. Esto era lo que creían los antiguos. Dice, el templo es la institución central, organizadora y unificadora de la antigua sociedad del cercano oriente. Por ejemplo, la oración dedicatoria de Salomón por el templo de Jerusalén en Primera de Reyes 8:22-54 es una expresión extraordinariamente clara de esta idea. El mismo concepto aparece claramente en los cilindros de Gidea. Jonathan Smith dice sobre el mundo antiguo, sobre tres cosas en que se encuentra el mundo: sobre la ley, sobre el servicio del templo
y sobre la piedad. Y agrega el comentario de que el templo y su ritual sirven como pilares cósmicos o el polo sagrado de apoyo al mundo. Si se interrumpe o rompe su servicio, si se comete un error, entonces el mundo, la bendición, la fertilidad, de hecho toda la creación que fluye desde el centro, también se interrumpiría. Uno lee que la abundancia vendrá del cielo cuando se colocan los cimientos del templo, que habrá una plenitud de agua, aceite, lana, y que la armonía y la luz influirán en la vida de las personas. La destrucción es vista como el resultado de la decadencia social y moral y la desobediencia a la palabra de Dios. La destrucción es vista el resultado de la decadencia social y moral y la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, era tan importante el templo que ellos querían mantener este orden. Recuerde que en el Antiguo Medio Oriente se pensaba que del templo vendían las bendiciones. El templo era un lugar cósmico donde las deidades traían la fertilidad y traían la bendición y la provisión. Entonces, si el templo, lo que es el espacio sagrado, se contamina, entonces el servicio, las bendiciones, la provisión de Dios no proviene. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O qué nos está tratando de transmitir esto? Que para que el espacio sagrado, el templo, la función del templo fluya de una forma correcta, las personas que están oficiando dentro de este espacio tienen que ser personas adecuadamente preparadas, purificadas y autorizadas para poder entrar a este espacio que es sagrado y poder mantener el servicio sin ninguna interrupción. Esa es la forma como las bendiciones llegan sobre Israel. Es la forma como Dios estableció que Israel iba a tener bendiciones a través de los canales que Dios había establecido. En este caso sería el templo, los oficiantes, que serían los hijos de Aarón, y los levitas que le iban a ayudar a los hijos de Aarón. Y por ende iba a fluir la bendición a toda la nación, a todo el pueblo de Israel. Los profetas, vamos a ver que muchas veces la bendición fue interrumpida. Vamos a ver que no llovía. Lo vamos a ver en el tiempo de los reyes, Acab y Jezabel, los Baales, la adoración. Entonces, ¿por qué se detuvo la bendición? La pregunta es ¿por qué se detuvo la bendición? ¿Qué pasó que la bendición no fluyó en ese tiempo? Bueno, como dice acá, la decadencia social y moral y la desobediencia a la palabra de Dios dio lugar a que la presencia de Dios se retirara. Ahora, ¿por qué pasó eso? ¿Cuál fue el problema que llevó a esta o que condujo a esta situación? Bueno, los reyes de Israel y los que Dios había puesto, los autorizados de mantener lo que es el espacio sagrado, se empezaron a prostituir tras otros ídolos. Empezaron a dejar la ley de Dios y olvidarse de ella. Y esto dio paso a que Dios se tuviera que retirar de su morada. Nosotros lo vemos cuando la destrucción del primer templo por los babilónicos. El libro de Jeremías nos dice todo lo que estaba pasando dentro del templo, que fue lo que dio paso a la destrucción. Entonces, el templo da orden, establece los niveles de santidad y es el lugar donde Dios comunica su voluntad a la humanidad. La restauración de Israel es vista en torno a la construcción del templo. O sea que la restauración completa, parcial y completa de Israel es vista en la restauración del templo. Cuando el templo es restaurado, se ve que Israel ha sido restaurado. Si el templo no es restaurado, Israel no ha sido restaurado por completo. Puede haber una restauración parcial, pero no completa, porque el templo es el trono de Dios, es donde Dios establece su morada para de ahí bendecir a todo el pueblo. Dice, al mismo tiempo que un grupo selecto de israelitas fueron designados como trabajadores religiosos individuales, Dios comisionó a todo el pueblo israelita como un sacerdocio nacional corporativo. La Biblia lo define como un reino de sacerdotes o un reino sacerdotal. Muchas veces aquí es donde se confunde muchas personas, porque no entienden el rol y la función de Aarón y sus hijos y de Israel como nación. Recuerde, Israel ha sido llamado a ser una nación santa
Israel es santo, pero una persona individual no es santa. Por eso es que una persona sola, individual, no se puede acercar al espacio sagrado, a ciertos lugares, porque esa persona no ha sido santificada para ese propósito. Los hijos de Aarón podían hacer eso, pero también tenían restricciones, porque los hijos de Aarón no podían ir al lugar santo cuando ellos quisieran, y solamente era una persona una vez al año que podía entrar en ese lugar. Ese día esa persona era santa y podía entrar a ese lugar porque había sido autorizada para entrar en ese lugar específico. Israel es santo, tiene una función. Los levitas tienen una función, ayudar a los hijos de Aarón. Aarón, como sumo sacerdote, tiene una función y los hijos de Aarón tienen una función. Cuando todos trabajan juntamente, el uno con el otro, crea una nación de reyes y sacerdotes, una nación santa. No puede ser separado. Hace falta los elementos adecuados para que Israel sea una nación santa. Hace falta Aarón o el Cohen Gadol, en este caso. Hace falta los hijos de Aarón, que son los que van a ministrar en lo que es el espacio sagrado, cuidar, proteger el espacio sagrado, que no irrumpa una impurificación o algo impuro y contamine el espacio sagrado y tenga que pausarse o detenerse el servicio para purificarlo. Cuando todos estos elementos funcionan, Israel se convierte en una nación santa. Todos juntos. Dice, ¿qué significaba esto para la nación? ¿Cómo deberíamos ver la intercesión entre los sacerdotes, Dios y el pueblo, e Israel como nación de reyes, sacerdotes o sacerdocio corporativo? El oficio era reservado para los hijos de Aarón. Por ejemplo, Israel haciendo la función, hacer distinción entre lo que es santo y lo que es profano, y debía enseñar las leyes al pueblo de Israel. Nosotros vamos a encontrar el libro de Malaquías, Miqueas, vamos a encontrar que ellos en algunos momentos dejaron de cumplir con su deber, de enseñar lo que era santo y profano, y se olvidaron de las leyes de Dios y dejaron de enseñar. Esto dio paso. Recuerde que es bien importante. De hecho, en el antiguo Medio Oriente, los sacerdotes no le enseñaban al pueblo qué debían hacer. Los sacerdotes en el antiguo Medio Oriente no instruían al pueblo. Ellos solamente le daban las ofrendas que debían traer, lo que debían hacer, pero no le enseñaban moralmente o ritualmente qué contaminaba el espacio sagrado. En cambio, Dios le muestra al pueblo de Israel cómo mantener el espacio sagrado puro. Lo vimos en la porción pasada, Kedoshim. Esto hará porque yo soy santo. Van a ser santos porque yo soy santo. Entonces, una vez Dios le establece parámetros al pueblo de Israel, luego le establece parámetros a los sacerdotes y a los levitas, entonces Dios puede morar dentro del pueblo porque cada quien sabe lo que hace. Cosa que en el antiguo Medio Oriente no se hacía. Nadie desconocía. Encontramos oraciones a las deidades que dicen, yo no sé qué hacer, no sé cómo complacerte, pero lo que puedo hago. Porque ellos no sabían cómo ellos debían complacer las deidades. Pensaban que todo lo que ellos hacían lo hacían para complacer, pero no sabían que habían cometido mal, qué error habían hecho. Entonces, hoy día hay muchas personas que tienen, en Puerto Rico se dice, tienen la fiebre de querer ser sacerdote. El problema es que para ser sacerdotes primero tenemos que entender el concepto y lo que ellos debían hacer, sus responsabilidades. Estamos leyendo en la porción de esta semana que ellos tenían que abstenerse de muchas cosas. Ellos tenían que hacer todo lo posible para mantenerse en un estado de pureza. Entonces, por ejemplo, si un sacerdote tenía un defecto físico, no podía oficiar. Si de pronto decidía que quería coger una pala y trabajar en el campo y se rompía un hueso, recuerde que no existían las mismas formas de hoy día, el hueso ya no le iba a quedar igual, es un defecto físico, ahora no puede oficiar en el templo. O sea, había muchas restricciones que ellos tenían que cumplir para poderse mantener en una pureza y poder acercarse a lo que es el espacio sagrado, cosa que realmente no se considera hoy.
Todo el mundo quiere ser sacerdote, pero no consideran lo que es el templo, las leyes del templo, hasta dónde podía entrar, dónde no podía entrar, quién podía entrar, porque inclusive los sacerdotes tenían límites. O habían cosas que ellos no podían. O por ejemplo, no estudiamos el servicio diario de las ofrendas. No todo sacerdote podía decir, yo quiero entrar en la Sará o la parte que era reservada para los, vamos a ir acá, para los levitas, para los Kohanim. No todo el mundo podía decir, yo quiero subir hoy y hacer el servicio. Eso no funcionaba de esa forma. Tenía que ser la persona escogida. Tenía que ser había una lotería. Por ejemplo, aquí están viendo ustedes los niveles de ascensión en el templo. Okay, aquí estamos, esto es la Sará. Acá era donde se hacía el servicio diario. Cualquier Kohanim no podía decir, yo quiero hacer el servicio hoy, y subir a esa plataforma y hacer el servicio. No funcionaba de esa forma. Había un orden. Pero hoy todo el mundo quiere ser sacerdote, pero no saben las leyes ni las reglas para hacerlo. Entonces yo lo que propongo es que primero estudiemos las reglas. Estudiemos las leyes concernientes al oficio. Eso es lo que hace una persona cuando estudia una vocación. Cuando una persona va a la universidad y quiere ser abogado, no empieza a ejercer leyes sin saberlas. Primero se aprende las leyes y después ejerce leyes para poder entonces defender a una persona. Si lo hace al revés, primero la corte no lo va a reconocer y segundo yo creo que todo el mundo va a ir preso. Porque no sabe las cláusulas legales para poder defender a una persona de una forma apropiada. Y creo que ningún cliente lo va a contratar porque no es abogado. Ok. Dice, ¿cómo una persona puede ser sacerdote sin entender la función, el propósito, el rol, el oficio, los niveles de santidad, el templo, las ofrendas? Recuerde que habían ofrendas para distintas cosas. Si una persona cometía una transgresión o si la persona estaba impura, o sea, habían distintas ofrendas, habían ofrendas de agradecimiento. Entonces, si no se saben cuáles eran los rituales, los espacios sagrados, las leyes, la aplicación de las leyes. Recuerde que los sacerdotes, también una de las funciones de ellos era juzgar. Tenían que saber las leyes. Ahora, ¿cómo una persona juzgaba? Si le traían un caso a una persona y le decían, mira que esta persona la cogimos en idolatría. ¿Ok? ¿Qué clase de idolatría? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuántos lo vieron hacerlo? ¿Qué era idolatría? Se tenía que entender la persona un contexto histórico de lo que era idolatría en el Antiguo Medio Oriente, lo que hacían las naciones, para entonces establecer y decir, oh, sí, eso era idolatría. O sea, tenía que haber un estudio. No simplemente la persona decidía ser sacerdote y ya. Entonces, la aplicación de las leyes, las fiestas y su protocolo. Y su protocolo. Entonces, habían formas, habían cosas que la persona tenía que aprender. Dios separó a los levitas, separó a los Kohanim, a los hijos de Aarón, para esta función. No era una función fácil. No era un rol fácil. Ellos podríamos decir que constantemente estaban en un lugar donde podían morir. Tal vez no en ese lugar, pero afuera por no hacer un servicio adecuado. Entonces ellos tenían que tener una responsabilidad y tenían que entender su responsabilidad y vivir a la altura de la responsabilidad que Dios le había encomendado a ellos. Ellos podían desviar al pueblo o podían acercar al pueblo al espacio sagrado, de acuerdo a cómo ellos se comportaban, cómo ellos actuaban. Entonces, Éxodo 19:6, a ver qué dice.
Dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdote y una nación santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces, como le estaba diciendo ahorita, tenemos que entender, para poder entender los primeros versículos, tenemos que utilizar la escalera educativa para poder saber cómo se comportaban los paganos. Hay un texto que dice, que creo que está en la porción anterior, que dice que no hicieran lo mismo que las naciones hacían. ¿Qué hacían las naciones? O sea, son detallitos que nos está dando para nosotros poder estudiar. Es una forma que nosotros podemos, son como en inglés se dicen hints, son detalles para uno ver, ok, no voy a hacer lo mismo que las naciones. Entonces, ¿qué hacían las naciones? No te puedes cortar el cabello. ¿Por qué no se podían cortar el cabello? Son detalles que nos da para nosotros averiguar. Levíticos 20, 22 al 23. Levítico 20, 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Adonai, vuestro Elohim, que os he apartado de los pueblos. Entonces, ese es el versículo que estaba buscando. Dios le había dicho a ellos que no debían hacer como las demás naciones. Era un pueblo apartado. Dios lo había sacado de las naciones y lo había hecho un pueblo especial. Y Dios quería que ellos actuaran de una forma especial para que ellos pudieran traer honor al nombre de Dios. Ahí está la clave, y más tarde vamos a ver un poquito sobre eso, que le habla inclusive a los levitas, a Aarón y sus hijos, que ellos no debían profanar el nombre de Dios. Entonces, el propósito de Dios, sacar al pueblo de Egipto, traerlo a la tierra y otorgarle todas las bendiciones, era que ellos pudieran, a través de su conducta, traer honor a Dios, para que las naciones pudieran ver lo que Dios hacía a través de ellos y pudieran buscar al Dios de Israel y cambiar su conducta. Ese es el trabajo de Israel. Los levitas, los kohanim y el sumo sacerdote, su trabajo es que Israel se mantenga dentro del espacio sagrado. Ellos le enseñan las leyes, los estatutos, las ordenanzas a Israel para que Israel pueda acercarse al espacio sagrado. Israel tiene que ser ejemplo a las naciones para que las naciones puedan venir y acercarse a lo que es el Dios de Israel. Por eso es que es una nación santa. Cada quien tiene su trabajo y su propósito. El propósito del espacio sagrado de Dios es enseñar a Israel cómo respetar sus tiempos sagrados como señales. El aspecto comunitario de las santas convocaciones es presentar a Dios como el Dios soberano, el Dios como protector, el Dios como proveedor, el Dios como creador, el Dios como rey de justicia y Dios como el único que merece honor y tributo en la tierra. Este es el propósito cuando Israel se santifica. Ahora, si Israel no se santifica, Israel no puede acercarse a las festividades. Imposible. Primeramente, cuando Israel se va, le da la espalda a Dios, el templo es destruido. Entonces no hay un lugar donde podemos subir a llevar las ofrendas y acercarnos a Dios. Y en segundo lugar, una persona en un estatus de impureza no puede acercarse al templo, porque no está en una forma adecuada para acercarse a un Dios santo. Entonces, ¿quién estaba a cargo de los tiempos y las estaciones en Israel? Levíticos 10, 8 al 11. Por favor. Y Adonai habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ezequiel 44 del 23 al 24, y dice de esta forma:
Enseñará a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. En un pleito actuarán como jueces, lo decidirán conforme a mis ordenanzas, también guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas señaladas, y santificarán mis días de reposo. Deuteronomio 16, 17 al 11. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Adonai, tu Elohim, te hubiere dado. Jueces y oficiales pondráis en todas tus ciudades que Jehová tu Elohim te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y Primera de Crónicas 23:13, que los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés, y Aarón fue separado para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para siempre, para quemar incienso delante del Señor, para servirle y para bendecir en su nombre para siempre. Entonces, este tema ya se ha hablado mucho, la jurisdicción de Aarón y sus hijos, y pues hoy no quiero hablar de eso. Pero, anyway, ¿cómo surgieron los sacerdotes? Sabemos que Dios los llamó, sabemos que el pueblo, los primogénitos, cometieron el pecado del becerro de oro, y Dios llamó a Leví, que fueron los que defendieron el campamento, y luego llamó a Aarón y a sus hijos, y a los levitas para que le ayudaran, Aarón y sus hijos. Ahora la pregunta es que Dios espera de ellos, que es lo que hemos estado hablando. Los requisitos para ellos poder servir. No solamente Dios los llamó y les dijo ustedes se van a acercar a mí, sino que les dio requisitos o mandamientos que ellos tenían que cumplir para poderse acercar al espacio sagrado. Y cómo ellos debían desempeñar sus funciones. Recuerde, una persona que nacía, un sacerdote, desde pequeñito lo estaban entrenando. Le estaban enseñando cómo debían hacer las cosas, qué debían guardar, le enseñaban la ley. Esto lo hacían ellos en las ciudades levíticas, para que cuando ya estuviera de edad pudiera servir y supiera cómo debía hacerlo. Nosotros de hecho vemos que el Cohen Gadol, cuando iba a hacer el servicio de Yom Kippur, ¿qué hacía? Lo secuestraban por 7 días. Y él estaba en cierto lugar aprendiendo, no es que no se lo sabía, vamos a decir aprendiendo no, pero repasando el servicio de Yom Kippur para que cuando lo pudiera hacer lo hiciera de una forma correcta. Entonces, las funciones, ellos debían desempeñar muchísimas funciones en el templo. De hecho, nosotros sabemos que no todos los Kohanim hacían las mismas cosas. Algunos se dedicaban a hacer pan, otros se dedicaban a hacer el ritual del nazareno, o otras cosas. Inclusive en esta porción nos dice que los que tuvieran defectos físicos no podían acercarse al altar. Pero contrario a lo que el antiguo Medio Oriente hacía, que los descartaba por completo, ellos tenían un espacio donde ellos podían servir. Podían mirar la leña si estaba buena, si no tenía gusano, y habían cosas que ellos podían hacer. Aún así ellos tenían honor. Dios no le quitaba el honor. Y también podían comer de lo que eran las ofrendas, pero no podían acercarse al altar, porque el espacio sagrado debe ser un espacio en perfección. Debe ser, el templo representa Edén. Lo que hay dentro de ese espacio debe ser perfecto como lo era en Edén. Por eso es que el comportamiento era tan estricto. El servicio era en silencio. Nadie hablaba, nadie ponía su opinión. Todo era en silencio. Todo se trataba de honrar al rey en ese momento. Ese era el trabajo de los Kohanim o los sacerdotes. Dice, aparte de las exploraciones relacionadas con la ley, especialmente Levíticos 17 al 27, más de 3 docenas de capítulos se centran directamente en el diseño y la construcción del tabernáculo y su mobiliario, así como el personal y los rituales necesarios para su funcionamiento y transporte. O sea que hay muchos lugares donde no solamente habla de la construcción y su mobiliario, sino que las funciones. O sea que era mucho lo que ellos tenían que entender. De hecho, el libro de Levítico se entiende como el Torah Kohanim, la ley de los Kohanim. ¿Qué nos quiere decir esto? Dice, el personal debía ser entrenado por las personas adecuadas y de la forma correcta en los rituales, los mandamientos, la aplicación de justicia y juicio, pureza ritual y pureza moral. O
O sea que una persona que llegaba y tenía una mancha de sará o lepra, el cohanín tenía que mirar y tenía que ver, oh bueno, eso es lepra o eso no es lepra. ¿Cómo sabía? Tenía que tener un tipo de entrenamiento para saber todas estas cosas. O qué era pureza moral. ¿Cómo podía enseñarle al pueblo a distinguir entre los tipos de impurezas? Recuerde que la función de ellos era tan importante que podíamos decir que salvaban vidas, como los doctores. No, porque si una persona se acercaba de un tipo inmoral o una impureza ritual al espacio sagrado, la persona cargaba con la penalidad de muerte, porque estaba entrando a un espacio en un estado no apropiado. Entonces ellos debían enseñarle al pueblo, para que cuando el pueblo se quisiera acercar, estuviera de una forma correcta. Creo que es Segunda de Crónicas, me parece. Segunda de Crónicas capítulo 30, que habla sobre sobre un momento que ellos iban a celebrar la Pascua. Sí, dice: del 1 al 6, por favor. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Adonai para celebrar la Pascua a Adonai, Elohim de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y se determinaron a hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Adonai, el Elohim de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos por cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, y como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Adonai, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, y él volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Ajá. Versículo 3 dice: porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén, y esto agradó al rey y a toda la multitud. Entonces no se habían santificado en una forma adecuada, y por eso la celebraron el segundo mes. Están viendo la importancia de la purificación y mantenerse en un estado para poderse acercar al espacio sagrado. Dice: no debemos subestimar la importancia del tabernáculo ni de las sucesivas instancias del templo que vendrían a sustituirlo. Ese proverbial trozo del cielo, o sea, representa el cielo, una representación geoespacial de la presencia de Dios entre su pueblo. El tabernáculo es la embajada de Dios, donde actúan sus representantes locales, es decir, Aarón y sus hijos, y donde se describe a sí mismo como morando entre su pueblo. Este lugar exigía un alto nivel de santidad, y el personal debe estar en el estado más puro para poder ministrar en él. Génesis 2.15 nos habla de la función de Adán. Génesis 2.15 nos habla de la función de Adán. Y nos dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cuidara y lo cultivara. Cuando nosotros estudiamos estas palabras, vamos a ver que la palabra que aparece ahí es shomer, abodá, que es trabajo, servir o cumplir. Y vamos a ver que la otra es shomer, que es cuidar y guardar. El trabajo de Adán era proteger el espacio sagrado. Se entendía que un monte cósmico o un lugar alto era un templo, y el templo siempre salía agua. Nosotros vemos en el libro de Génesis que del jardín salía agua y regaba a distintos lugares. El trabajo de él era proteger y cuidar ese espacio. Asimismo, Aarón y sus hijos tenían la misma función. Tenían que cuidar y proteger
el espacio sagrado. Dice, Éxodo 28 al 29 se centra directamente en los sacerdotes, su vestimenta y su nombramiento. Levíticos 1 al 7 describe las ofrendas que supervisan los sacerdotes. Levítico 8 al 10 trata de la ordenación formal de los sacerdotes. Y el resto de Levítico se ocupa de diversos aspectos del comportamiento israelita, de los que el sacerdocio tiene una responsabilidad sustancial. O sea que el sacerdocio era responsable no solamente de lo que ellos tenían que hacer y cumplir, sino de que el pueblo siguiera los mandamientos y los estatutos de Dios. Ellos eran responsables de que el pueblo no se desviara del convenio e hiciera lo que quisiera. Ellos son los responsables de que el pueblo se pueda mantener en un estado puro para que la presencia de Dios pueda estar en medio de ellos. Claro, todo israelita tiene su responsabilidad de seguir lo que los Kohanim les enseñan. Hay un versículo que dice de la boca de ellos. Se está refiriendo a los Kohanim. Van a recibir la instrucción. De Sión saldrá la Torá. ¿Qué va a salir de Sión? La instrucción. ¿Quién es el que enseña? Porque no nos dice quién enseña, pero nosotros sabemos que los responsables de enseñar son los Kohanim. Entonces la Torá va a salir de Sión porque los sacerdotes van a volver a enseñar la Torá desde el templo y de donde Dios establezca. Éxodo 19. Éxodo 19 demuestra el gran privilegio que experimenta Israel cuando Dios se acerca para comisionarlo como mi tesoro personal, elegido a dedo entre todos los pueblos de toda la tierra. Éxodo 19:5. El pueblo se muestra conforme y dispone de 3 días para preparar el descanso de Dios, siendo Moisés su portavoz. Narrada en la segunda mitad del capítulo, la teofanía en sí es un acontecimiento espantoso, un encuentro multisensorial con Dios. Los israelitas ven relámpagos y una densa nube, oyen truenos, antes incluso de abandonar el campamento. El sonido de una trompeta muy fuerte, Éxodo 19:6. Y Moisés los saca del campamento al encuentro de Dios. Nos está relatando la historia de lo que pasó en el capítulo 19 y 20 de Éxodo. Dice, experimentar fuego, humo y terremotos, elementos habituales de la teofanía. En el antiguo Medio Oriente se entendían que estos conceptos estaban ligados con una deidad. Las reflexiones posteriores sobre este acontecimiento se centran en la aterrizadora respuesta de los israelitas. Se abstienen de cualquier otra experiencia directa y empujan a Moisés como su apoderado. O sea que ellos tuvieron miedo de acercarse a la presencia de Dios. Y le dice a Moisés, no, habla tú con Dios y que Dios te revele a ti, te dé a ti los mandamientos y tú no los das a nosotros. Entonces, ellos tuvieron miedo de tener esa cercanía con Dios. Estamos viendo por qué necesitaba haber mediadores. ¿Por qué tenía que haber unas personas que se prepararan, se separaran y estuvieran dispuestos a tener esta cercanía con la deidad, con Dios en este caso, ya que el pueblo todo no quería acercarse? Porque dijo que Moisés se acercara y entonces le transmitiera a ellos. Las reflexiones posteriores sobre este acontecimiento se centran en la autorizada respuesta de los israelitas, se abstienen de cualquier otra experiencia directa y empujan a Moisés como apoderado. Un temor apropiado que Dios elogia más tarde en Deuteronomio 5, 28 al 30. Así pues, Moisés es el único intermediario que queda, una descripción inglesa que reconoce que opera bidireccionalmente. A medida que uno se acerca a la presencia de Dios por encima del arca, debe estar más preparado para encontrarse con Él. Lo mismo ocurre a la inversa, la sala exterior, luego el patio del tabernáculo, después el campamento israelita que rodea el complejo del tabernáculo y por último el resto del mundo representa regiones cada vez más santas y por tanto cada vez más seguras. Es esta progresión de santidad graduada la que ocupa a los sacerdotes, que cuidan del tabernáculo y de sus adoradores israelitas, mientras Dios, a quien se describe en otros lugares como fuego consumidor, debía habitar en medio de ellos. Deuteronomio 4:24 dice, bueno, esos versículos vamos a pasarlo.
Ok, entonces, ¿qué estamos viendo? Lo puedo ver aquí, en esta gráfica que tengo. Habían niveles de santidad. Por ejemplo, había lugares muy santos, que era el lugar santísimo. Solamente el Cohen Gadol podía estar en ese lugar. Había lugares santos, que eso representaría lo que era anterior o el lugar santo. Y luego de eso estaba un lugar limpio, el lugar impuro y lo profano, que vendrían siendo las naciones. Podemos ver si nosotros estudiamos la metodología también, utilizando las esferas. Podemos ver que las naciones están afuera. Podemos ver que Israel, a través de un convenio, tiene que practicar la justicia y la bondad. Dios le da honor, lo hace una nueva creación, lo trae a orden, del caos a orden. Recuerde que acá afuera es el caos. Y lo trae para que se pueda acercar a los espacios sagrados hasta cierto lugar. Los levitas están más adentro y los kohanim tienen más cercanía a lo que es la santidad. Habían niveles de santidad. Si una persona que no podía, por ejemplo, si un gentil trataba de pasar lo que era el soreg, que era la pared divisora hasta donde ellos podían venir, había una penalidad de muerte sobre ellos. Si una persona israelita trataba de entrar a un espacio que no era permitido, había una penalidad de muerte. Igualmente pasaba con el Kohanim, que trataba de entrar al lugar santísimo o que trataba de hacer un servicio fuera de su tiempo. Lo vemos en el capítulo 10 de Levítico, Nadab y Abiú. Presentaron fuego extraño y hubo juicio divino. Murieron porque ellos estaban fuera de lugar y fuera de tiempo. No estaban autorizados para hacer eso. Es algo que nosotros tenemos que comprender cuando estudiamos lo que tiene que ver relacionado con los levitas y los kohanim. Porque ellos tenían que preservarse para poder estar en esos espacios. Cosa que muchas veces no consideramos. Todo el mundo quiere ser parte de la casta sacerdotal, pero no comprende cómo acercarse o qué tenía que hacer o qué tenía que abstenerse. Israel tiene que abstenerse de ciertas cosas para poder ser una nación santa y una nación apartada. Asimismo, cada persona, de acuerdo a su nivel de santidad, o podríamos decir, cada sector, de acuerdo a su nivel de santidad, tenía que hacer cosas o abstenerse de cosas para poder mantenerse en ese lugar. Hay muchas partes en los profetas que vamos a encontrar que Dios le advierte sobre juicio a los kohanim, porque ellos se están profanando. Y al final vamos a leer algunos versículos sobre eso. Ok, ¿quién se hace sacerdote? Las franjas concéntricas de santidad escalonada corresponden a los niveles de privilegio de acceso apropiados para los distintos miembros de la comunidad israelita. Aunque el lenguaje de la santidad puede evocar para los lectores contemporáneos imágenes de comportamiento piadosa, esa vida ética es el resultado de la santidad y no su causa. Los estudiosos del Antiguo Testamento corrigen insistentemente la interpretación popular y observan que la santidad es efectivamente un estatus. Por ejemplo, Wells, Gentry y Burnett. Ser más santo marca a alguien o algo como más parecido a Dios. Por eso dice, sed santo porque yo soy santo. O sea, ser santo marca a alguien o algo como más parecido a Dios o más adecuado para estar en presencia de Dios. De esta proximidad a Dios se derivan sentidos secundarios como apartado o recto. De este modo, Dios percibe quién es considerado lo suficientemente santo o sagrado para acercarse a Él. En la escala de santidad graduada para el acceso del tabernáculo a Dios, los sacerdotes ocupan el primer lugar de la lista, siendo el sumo sacerdote el que ostenta el rango más alto. Resume hábilmente que el rasgo más característico del sacerdote era su santidad. El rasgo distintivo del sumo sacerdote era su mayor grado de santidad. En la morada de Dios, Dios especifica la lista de invitados. Importante, Dios en su morada especifica la lista de invitados. ¿Quién puede acercarse? Dios le pone límites hasta dónde puede acercarse y quién es y cómo lo hace. Levíticos 8:6.
Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Números 3:3. Mientras yo leo Levíticos 8:24. Hizo acercar luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derecha, sobre sus pulgares de su mano derecha y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Números 3:3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Números 3:6 dice: haz que se acerque la tribu de Leví y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva. Entonces, estamos viendo que Dios invitó, porque recuerde que Dios es el que invita a la persona que Él quiere que se acerque. Por eso nosotros leemos en el libro de Levíticos capítulo 1, versículos 1 y 2, que Dios invita, en este caso está invitando a Aarón y a sus hijos para que se acerquen a Él. Luego invita a los levitas para que le ayuden a Aarón y sus hijos. Y en el capítulo 1 de Levíticos vamos a ver que Dios invita al pueblo de Israel a que se pueda acercar a Él. Es una invitación que Dios hace. No se acerca a una persona porque quiere acercarse a Dios, sino que Dios tiene que invitarla. Cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín, ¿qué hizo? Puso unos querubines con unas espadas para proteger el camino al jardín, ¿verdad? Porque ellos no estaban en un estado adecuado para poder entrar. Ahora nosotros vemos que Dios está haciendo la invitación al pueblo para acercarse. Levítico 1:1. Llamó a Adonai a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. O sea que Dios, cuando estudiamos la palabra corbán, es acercar. Dios le hace la invitación al pueblo de Israel. Pero primero Dios le da las leyes de cómo Israel debe comportarse y qué mantenerse en qué línea lo va a acercar hasta cierto lugar del templo. Más allá, para pasar ese umbral, la persona tiene que tener mayor responsabilidad, mayor observancia, cuidarse más. Por eso es que en esta porción se le dice a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, que ellos no pueden tener contacto con nada que tenga que ver muerte. Solamente se pueden profanar con contacto con la muerte solamente en cierta ocasión. Por decir, cuando tiene su esposa, por ejemplo, que muere, y eso es porque es un acto de justicia y bondad, porque si no hay nadie quien la pueda sepultar, alguien tiene que sepultarla, ¿no? Pero por familiares o otras personas, ellos no podían tener nada que tuviera contacto con la muerte, porque ellos trabajaban en el espacio sagrado, en un espacio donde tenía mayor santidad, y ellos tenían que mantener esta santidad para poder estar en ese lugar. De otra manera morían. Entonces Dios llamó a Aarón. Los hijos de Aarón eran los asistentes de Aarón, y los levitas son los asistentes de los hijos de Aarón. Claro, por ejemplo, hay veces que dije a Aarón que encienda las velas de la menorá. Nosotros sabemos que Aarón fue llamado Aarón porque Aarón es el supervisor, pero él podía delegar a sus hijos a hacer ciertas tareas. Las vestiduras de autoridad. Las vestiduras significaban autoridad en el mundo antiguo. Dado que Israel se inició como una teocracia y no como una monarquía, el tipo de vestiduras que conferían dignidad y autoridad que un rey podía haber llevado en otras culturas eran llevadas por el sumo sacerdote de Dios en Israel como una forma de confirmar el papel del sumo sacerdote como representante de Dios a efectos del culto. Un uniforme permite al resto de la sociedad identificar inmediatamente a la figura de autoridad y rendirle el debido respeto. En una religión cuya doctrina principal era la santidad de Dios, el sumo sacerdote que mediaba en la expiación entre Dios y el hombre era una persona sumamente importante. Su gloriosa vestimenta simbolizaba la importancia de su cargo. Entonces, Dios le dio vestimenta para distinguirlo, hacer una diferencia entre quién era él y los demás. Recuerde que la posición de un cohen gadol o, por ejemplo, un sacerdote era una posición importante.
No solamente era una persona, sino que era una posición socialmente importante. Al menos la primera mitad, tanto era importante que en el primer siglo nosotros vemos que se estaban comprando la posición. Se vendía la posición para que la persona pudiera ocuparla. Claro, era un hijo de Aarón, pero no era la persona que tenía que estar y estaba comprando. Dice, al menos la primera mitad de Levítico se ocupa de cómo el sacerdocio regula la proximidad de los israelitas y el Dios santo que habita en medio de ellos. En términos generales, los sacrificios o las ofrendas, detallados en Levíticos 1:7, hacen que un israelita sea cada vez más santo y apto para acercarse al centro del campamento y a la presencia de Dios. Allí, la santidad graduada con la que se mide a un israelita se detalla sustancialmente en los capítulos 11 al 15, aclarando de forma paradigmática lo que hace a uno más limpio o más impuro. Casi una cuarta parte de los usos del sustantivo sacerdote o cohen en el Antiguo Testamento se encuentra en Levítico, y la gran mayoría, 85%, se encuentra en esos 12 capítulos, o sea, desde Levíticos 1 al 7 y 11 al 15. Es significativo entonces que los capítulos intermedios, Levíticos 8 y 10, se ocupen de la ordenación de los sacerdotes y de una importante lección objetiva sobre el acceso inapropiado a la presencia de Dios. Levíticos 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño que él nunca les mandó. 10:3, por favor. Entonces dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló Adonai diciendo, en los que a mí se acerquen me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces la importancia de la persona que se acercara, en la forma que se acercaba a Dios tenía que ser una forma ordenada, porque dice, yo voy a ser santificado delante de todo el pueblo. O sea, la importancia no era la persona como tal, sino era traer honor a Dios. Ese es el fin de todo lo que se hacía. Dice, estos 3 capítulos, Levíticos 8 al 10, subrayan la centralidad de la santidad. La santidad de Dios se refleja en el complejo del tabernáculo y en sus rituales y personal, y en su resaltado operativo. O sea que la santidad de Dios se tiene que reflejar en el complejo del tabernáculo y en sus rituales y en su personal. O sea, los oficiantes tienen que reflejar la santidad de Dios. Por eso es que ellos vestían túnicas blancas, porque representaban las vestiduras que tenía Adán antes de ser expulsado de Edén. Y también lo blanco representa la pureza. Ellos debían representar la santidad de Dios. Aquellos que dirigen la congregación, el servicio espiritual, deben estar plenamente consagrados a Dios. Aquellos apartados para el servicio al Dios Santo deben santificar a Dios ante el pueblo por cómo se comportan en el ministerio. Santidad a Dios de Allen Ross, hablando sobre Levíticos. O sea que ellos debían reflejar la santidad de Dios y el carácter de Dios. Ahora, como estaba diciendo el Shabbat pasado, en la porción Kedoshim, ¿cómo una persona refleja el carácter de Dios o la santidad de Dios? A veces muchas personas dicen, no, hay que ser santos como Dios es santo. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo se refleja la santidad? Le decía yo un par de días, le estaba hablando con mi esposa y decía, en ningún momento dado una persona ha visto a Dios para decir, oh, Dios es de esta forma, por eso Él es santo. Pero Dios a través de sus mandamientos nos ha dado a nosotros su carácter y la forma como nosotros podemos acercarnos al espacio santo. Es un proceso. No es que una persona llegó y ya puede entrar al espacio santo. No, es un proceso. El aprender los mandamientos es aprender el corazón de Dios. Es aprender a acercarse más a la santidad. Eso es lo que hacen los mandamientos. Si nos damos cuenta y estudiamos los mandamientos, nos vamos a dar cuenta que los Kohanim y los levitas tienen más mandamientos para ellos que un israelita. La pregunta, ¿cómo lo sé? Porque ellos tienen que guardar los mandamientos del israelita y también tienen que guardar los mandamientos que son para ellos. Ellos tienen doble responsabilidad.
Entonces es el estudio de los mandamientos que nos va a acercar más a lo que es la santidad de Dios. Dice, tampoco debemos perdernos el tema a medida que se desarrolla el resto del Levítico. La distinción entre limpio e impuro se elabora en los capítulos 11 al 15 y los fundamentos se resumen en el 11, 44 al 47. Se ocupa especialmente de la consagración del pueblo a causa de la santidad de Dios y de ahí la necesidad de diferenciar las categorías de alimentos en el capítulo 11, 47. El pueblo sagrado de Dios debe encarnar las enseñanzas de los sacerdotes consagrados. Repito, el pueblo sagrado de Dios debe encarnar las enseñanzas de los sacerdotes consagrados. O sea, ellos deben escuchar lo que el sacerdote les está enseñando y seguirlo. La Torá establece un precedente legal, que si ellos se equivocan, ellos son responsables. Pero el pueblo debe seguir lo que el sacerdote enseñe. Dice, los sacerdotes son los árbitros de la limpieza y los practicantes del sacrificio. Calibran la idoneidad de alguien para acercarse a Dios y facilitan los pasos hacia la preparación. O sea que ellos establecen quién puede acercarse. Recuerde que ellos son los que protegen el espacio sagrado, el espacio donde Dios mora. Ellos entonces tienen el derecho de decir quién se puede acercar o quién está apto para acercarse en el caso de santidad basado en los mandamientos que Dios ha establecido. Porque ellos son los que enseñan. Entonces ellos pueden discernir quién está apto para acercarse a la presencia de Dios. Y facilitan los pasos hacia la preparación. Levítico 10, 10 al 11. O sea que ellos no solamente pueden decir quién está apto, sino que si la persona no está apta, ellos le dan los pasos, le enseñan a cómo la persona puede estar apta para acercarse a Dios. Levítico 10, 10 al 11. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les ha dicho por medio de Moshe. Ezequiel 44, 23 dice de esta forma. De hecho, esta es la haftará de esta semana. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. De hecho, Ezequiel está hablando del tercer templo, está hablando de la profecía futura. O sea que ellos van a seguir haciendo, los Kohanim, los hijos de Aarón, van a seguir cumpliendo con la función que Dios les dio desde el principio. O sea que Dios no ha desechado a los Kohanim, ni ha desechado la función de ellos, ni su templo, porque nos habla del templo que va a ser construido. Dice, cuando Dios, a través de su sacerdote o su agente, instruye al pueblo sobre el sacrificio. O sea que Dios, a través del sacerdote, Dios instruye al pueblo. El pueblo, a través de su sacerdote, lleva las ofrendas ante Dios. Esto establece una manera segura para que el pueblo se acerque a Dios y que Dios pueda morar en medio de su pueblo. O sea que el sacerdote es un intermediario entre Dios y el pueblo. Dios le da las instrucciones. Me parece que es en el libro de Levítico. Hay un versículo, no recuerdo dónde está, que dice que Dios le dio la Torá, el libro de Torá, el libro de Levítico se lo dio a ellos para que ellos lo tuvieran y lo pusieran frente al arca. Estoy parafraseando. Y ellos eran responsables de tenerlo. Entonces ellos eran responsables de tenerlo, pues ellos lo iban a enseñar. Dice, y eso establecía una manera segura de que el pueblo se pueda acercar a Dios y Dios pudiera morar en medio del pueblo. O sea, este sistema de establecer quién enseñaba las leyes, quién enseñaba la santidad, lo puro y lo impuro, y quién establecía la forma de que el pueblo pudiera acercarse en un estado de pureza, establecía un sistema seguro para que el pueblo no pereciera y no muriera. Esto era para proteger la vida de la persona o del pueblo, que no se acercara a un estado de impureza, a un lugar donde Dios estaba, un Dios santo, y pudiera morir en este proceso. Bueno, esa es la introducción. No es cierto. Vamos a ir a otra notita que tengo por acá. Entonces, esta es parte de entender el rol y la función de ellos. Yo creo que
Algo importante de esta porción es la forma que ellos se separaban. La forma que una persona que Dios había escogido, que Dios había llamado, que Dios había ungido, se separaba del ámbito, podríamos decir, del ámbito común o un ámbito profano, para poder tener el privilegio, porque realmente es un privilegio, de acercarse a un Dios santo y poder ministrar por el pueblo. No cualquier persona podía hacer esto. No cualquier persona podía hacer eso. Y siempre cargando una penalidad de muerte si se equivocaba. Siempre cargando una penalidad de muerte si se equivocaba en algo. Podía hacerlo perfectamente. O sea, tenía que hacerlo perfectamente. Porque si se equivocaba, corría la penalidad de muerte. Esto nos enseña a nosotros el nivel de santidad, el nivel de preparación, el nivel de compromiso que tenía que tener esta persona que Dios había llamado. No simplemente Dios los llamó y ellos iban y hacían, hoy tengo que hacer mi servicio y ya terminé y me voy. No, cada vez que ellos tenían que subir al templo a hacer su servicio, había una responsabilidad grande. Dice, estaba leyendo un comentario, me parece que era de un Midrashim, que decía que ellos oficiaban 2 veces al año, de acuerdo a cómo estaban los Mishmarot y los Ma'adot, la forma como ellos estaban distribuidos, solamente oficiaban 2 veces al año, pero también cuando había festividades ellos subían. Y empieza a explicar qué hacían ellos todos los otros 6 meses que no hacían nada. Supuestamente no hacían nada. Y dice que se preparaban 6 meses con anticipación para poder servir ese día que les tocaba a ellos. Así de grande era la responsabilidad. Nosotros servimos a un Dios que pide lo mejor, pide perfección. Dios no quiere cosas a medias. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas en una forma perfecta. Sabemos que en ese proceso cometemos errores porque somos humanos. Pero aún así no significa que no tenemos que tratar y levantarnos y volver y tratar de hacer todo perfecto. Porque eso es lo que Dios exige. Por eso es que aquí está detallando los problemas que podía tener un Kohanim, y si tenía problemas físicos o si tenía un tipo de impureza, no podía acercarse al espacio sagrado, no podía acercarse al altar oficial. Porque las personas dentro de este espacio se entendía que estaban en ese momento en un estado de perfección. Representaban a Adán en el huerto de Edén. No había conexión con la muerte, solamente vida salía de este lugar. Entonces, eso es algo que nosotros debemos considerar. La perfección que Dios pide, no solamente para ellos, sino también para su pueblo. Su pueblo dentro de su rol tiene que tener perfección. Los Kohanim dentro de su rol tienen que tener su perfección. Porque todo lo que hace Israel y todo lo que hacen los Kohanim, todo debe ser para traer honor a Dios. No se trata de una persona, no se trata de algo, se trata de cómo nosotros podemos hacer que el nombre de Dios sea honrado. Ese es el final, ese es el propósito al final. Vamos a ver. Ahora vamos a entrar en lo que son algunas costumbres o algunos pensamientos del antiguo Medio Oriente de esta porción. Vamos a estudiar un poquito lo que son las creencias en el antiguo Medio Oriente, algunas creencias.
Capítulo 21 al 22 de Levítico difieren significativo del resto del código de la santidad. Capítulo 16 al 27, en que están dirigidos principalmente al sacerdocio, no al pueblo israelita en su conjunto. Esta orientación refleja el contenido especial de estos dos capítulos. Tratan los siguientes temas: las leyes de pureza, que prohíbe a los sacerdotes tener contacto con los muertos. Sabemos que la muerte es lo que aleja al ser humano de Dios, y que Dios quiere que dentro de su espacio haya vida. Entonces, ellos no podían por eso tener contacto con los muertos, sino que ni con rituales, ni podían entrar a una casa que hubiera muerto alguien dentro de esa casa, porque era contacto con muertos. Las restricciones matrimoniales impuestas a los sacerdotes: tenían que casarse con ciertas personas, no podían casarse con una viuda o una divorciada, y tenían que, por la mayoría, casarse con una persona que era virgen. El requisito de salud física para los sacerdocios oficiantes. Los requisitos previos para participar de las donaciones sagradas asignadas a los sacerdotes como su alimento. O sea, si ellos estaban en un estado de impureza, no podían comer de las ofrendas que eran asignadas a ellos, porque son santas, tienen un nivel de santidad. Además, paralelamente al requisito de la salud física de los sacerdotes, está el requisito de que los animales sacrificados también estén libres de defectos físicos. Estaba comentando yo con mi esposa hace un rato de si una persona, basado en el libro de Levíticos capítulo 23, que habla de que no se debe acercar una persona que tenga un cohen, que tenga un defecto físico. Entonces le estaba diciendo yo a ella, esto también establece que los animales no podían subirse a la Sará si tenía un defecto físico. Por eso es que la Mishnah nos detalla que ellos eran inspeccionados una y otra vez, para asegurarse de que no tuviera defectos para que subiera. Recuerde que el templo tiene que ver con perfección. Entonces los animales no podían si tenían defectos físicos, ni los kohanim. Dice, el sacerdocio israelita era hereditario, en contradicción con otras sociedades del antiguo cercano oriente. Por ejemplo, en Egipto y Mesopotamia, el rey sirvió como sumo sacerdote o nombró al sumo sacerdote. Esto es un detalle importante, porque al Dios establecer una familia sola que se dedique a lo que son las cosas santas y al sacerdocio, Dios está trayendo responsabilidad. Porque en el antiguo Medio Oriente podía el rey decidir coger a una persona como sacerdote, como podía decidir coger otra persona, o a veces por el estatus social de una persona decidían quién iba a ser el sacerdocio o quién iba a oficiar en el templo. En el pueblo de Israel eso no pasaba, porque Dios escogió una familia. Esa familia era responsable de todo lo que pasaba dentro del templo. Ellos eran responsables de lo santo, y si alguien profanaba el espacio santo, ellos eran responsables. Si ellos no tomaban acción, Dios tomaba acción contra ellos. Dice, en Egipto y Mesopotamia, el rey sirvió como sumo sacerdote o nombró al sumo sacerdote, que luego nombraría a los sacerdotes del templo que oficiaran en los rituales. Tales citas podrían hacerse para mostrar aprecio a un aliado o a cambio de un pago. O sea, en el antiguo Medio Oriente así era como escogían los sacerdotes. Si una persona podía pagar más para ser sacerdote, pues esa persona era sacerdote. Pero no nos dice que esa persona tenía que tener una conducta intachable o que tenía que vivir de una forma específica. La Torá sí establece eso. Establece una familia y le pide y le da responsabilidad y le exige a esa familia que viva de cierta forma, que son los estándares más altos de santidad, para poderse acercar a Dios y ser intermediarios entre Dios y el pueblo. Dice, sin embargo, para la Torá el sacerdocio es hereditario, más allá de un intento de evitar el abuso o la corrupción de la venta de la posesión. Esta idea puede estar relacionada con la diferencia radical entre la concepción de la Torá, del sacerdocio y de las otras sociedades. Los sacerdotes egipcios funcionaron durante un tiempo limitado, sirviendo durante unos meses en rotación. Su papel era puramente ritual, no tenían misión ante la gente, ni mandato para difundir el conocimiento o la orientación moral. O sea que ellos eran responsables de hacer los ritos que ellos hacían,
pero no tenían ninguna responsabilidad o no difundían ningún mensaje en cómo las personas debían mantenerse moralmente. Cada quien hacía lo que quería, inclusive los sacerdotes. Del mismo modo, en otras antiguas culturas del cercano oriente, el sacerdote era responsable de atender las necesidades de la deidad, proporcionando comida en forma de sacrificios y manteniendo el templo en lugar de instruir la gente, excepto tal vez en qué ofrendas traer. Por lo tanto, solo una pequeña cantidad de formación era necesaria para ser sacerdote. Bueno, es fácil. Traer el animal, lo mataban y se comían la comida y ya. No tenían mucha responsabilidad. Cualquier persona podía hacerlo. Por lo tanto, solo una pequeña cantidad de formación era necesaria. Por otro lado, los sacerdotes israelitas estaban obligados por muchas regulaciones de estilo de vida. Eran responsables entre el pueblo de aplicar leyes como las de Sarat, y se les ordenó enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha hablado a través de Moisés. Estos deberes públicos requerían necesariamente una amplia información y educación desde una edad temprana. Números 8, 22 al 26. Ocho, 22 al 26. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Adonai a Moshe acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Luego habló Adonai a Moshe diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás a los levitas en cuanto a su ministerio. O sea que está hablando de los levitas, tenían que tener una preparación. Y si los levitas, que las responsabilidades de ellos eran menores que los sacerdotes o los kohanim, entonces tenían que tener una preparación mayor. Dice, los temores mesopotámicos anteriores a la contaminación del templo se derivan de una creencia activa en los demonios, que se pensaba que amenazaban al templo e incluso al Dios. Tales fuerzas malignas que amenazaban con invadir el templo desde el exterior tuvieron que ser desviadas por procedimientos de exorcismo y limpieza. El código sacerdotal se ha deshecho de los demonios y niega que hay alguna amenaza para el Dios omnipotente. Pero en lugar de los demonios malévolos, hay seres humanos cuyos pecados amenazan con contaminar el santuario y ofenden tanto a Dios que Él quitará su protección en disgusto. Sin embargo, este cambio de los demonios a los humanos como fuente de contaminación es un cambio hacia la esfera ética, en la que el mal reside en el corazón del hombre, no en las fuerzas sobrenaturales hostiles. Por eso es que tenían que los sacerdotes enseñarle lo que es santo y lo que es puro y lo que es impuro. Lo santo y lo profano, lo impuro y lo puro. Porque no es los demonios los que atacan, sino que es la maldad que emana del corazón del ser humano, la forma ética y moral de vivir que contamina el espacio de Dios. Tenía que haber una enseñanza para que ellos supieran qué era lo que realmente profanaba el espacio sagrado. Los sacerdotes del antiguo cercano oriente debían estar ritualmente puros, evitando las impurezas o sometiéndose a rituales de purificación antes de acercarse a sus deidades, mientras que los no israelitas temían las impurezas demoníacas que podían incluso amenazar a las deidades. Para Israel, las fuentes de impureza eran los seres humanos y algunos tipos de animales. La santidad de los sacerdotes israelitas exigía que evitaran la impureza de las personas muertas que personificaban el reino impuro de la mortalidad. En un mito mesopotámico, la impureza ligada al dominio de la muerte está igualmente restringida. Ereshkigal, reina divina del inframundo, no puede estar con los dioses sagrados que moran en lo alto porque es impura. Sin embargo, al igual que muchos pueblos del Próximo Oriente rendían cultos a deidades impuras del inframundo, también podían adorar a sus antepasados muertos. O sea que aunque ellos se trataban de mantener en un tipo de purificación, ellos siempre en el Antiguo Medio Oriente hacían rituales que tenían que ver con el inframundo y los muertos.
Entonces ellos tenían contacto con la muerte, algo que la Torá le prohíbe a los sacerdotes acercarse a la muerte porque los va a impurificar. Mientras que en el Antiguo Medio Oriente ellos sí tenían contacto con la muerte y otras cosas que los impurificaban. Dice, a diferencia de los israelitas, para quienes la muerte era un gran trastorno, los egipcios creían que la vida continuaba después de la muerte y por tanto el reino de la muerte era positivo y sagrado. Esto era lo que pensaban los egipcios. Un himno al dios Osiris, que era el rey de los muertos, contenía las palabras: Señor eterno que preside en Abidos, que mora distantemente del cementerio, y el hijo de Isis que defendió a su padre, santo y espléndido de su nombre. Como la muerte era sagrada, las tumbas eran templos donde oficiaban los sacerdotes. O sea, como la muerte para ellos era sagrada, entonces habían templos que ellos utilizaban como templos, habían tumbas que utilizaban como templos y los que oficiaban eran sacerdotes. O sea, estaban en constante impureza, como lo vemos aquí. De hecho, estamos viendo acá un sacerdote oficiando y si usted nota, tiene una pierna más pequeña que la otra. Entonces los sacerdotes inclusive con desperfectos podían acercarse a los templos y podían hacer rituales. Acá vemos otra foto igualmente del abrir la mouth opening ritual, de abrir la boca. Y dice: Osiris, hermano esposo de Isis, es matado por su hermano Set Tifón, que arrojó su cuerpo en un féretro al Nilo. Y si lo busca al hallarlo finalmente en Biblos, lo trae a Egipto, pero Set despedaza el cadáver en 14 pedazos y lo desparrama. Isis busca los trozos y reúne el cuerpo de Osiris, que así puede vivir de nuevo como juez de los muertos. Estela funeraria del sacerdocio Remi con su mujer y su hijo. A Remi se le representa con la pierna derecha más corta y delgada, al parecer a causa de los poliomielitis. Los sacerdotes con defectos físicos no podían servir en Israel. Entonces, voy a pasar un poquito de esto aquí. Bueno, voy a leer este pedacito. Dice: el propósito de la momificación era preservar los elementos del cuerpo para que pudieran ser reensamblados ritualmente para la otra vida. Los principales métodos para reanimar el cuerpo incluían el rito de la apertura de la boca y una serie de rituales funerarios que realizaban los sacerdotes y el difunto después del entierro. El texto de las pirámides y el texto de los ataúdes y el libro de los muertos hablan sobre eso. El sacerdote embalsamador, que lleva la máscara de Anubis, deidad patrona del embalsamiento, recitaba varios conjuros en cada fase del proceso. Uno de estos conjuros expresaba claramente los objetivos del rito para que puedas unirte a Osiris en el gran santuario. De hecho, estamos viendo acá los rituales que hacían ellos en las tumbas de los muertos. En este caso, la apertura de la boca y cómo ellos se contaminaban con la muerte del antiguo Medio Oriente, especialmente en Egipto. Y tenía que ver con los ritos de la muerte. La Torá hace un contraste con los Kohanim y le dice que no, ellos no pueden hacer esto. Creo que ya esto, voy a pasar esto. Dice acá: las mujeres sacerdotisas desempeñaron un papel importante en Egipto, no solo las mujeres puras, sacerdotisas de rango menor, sino también las siervas de la deidad o profetisas. Estas atestiguan desde muy pronto, especialmente los cultos de las diosas. Los cantantes, bailarinas y músicas procedían de las familias más nobles. Así el templo llegó a incluir un harem. La suma sacerdotisa del templo era la jefa de harem. En Tebas, a partir de la dinastía, esa que está ahí, la reina era llamada consorte del dios Amón, un título que pretendía enfatizar la filiación divina del rey. O sea que estamos viendo en el Antiguo Medio Oriente cómo ellos hacían las cosas y cómo ellos tenían contacto con el inframundo y con los muertos y cómo inclusive las mujeres se les permitía que hicieran ciertos tipos de ritos dentro de lo que era el templo. Por eso es que a la mujer se le prohíbe entrar a ciertas partes del templo. Después de la corte de las mujeres se le prohíbe para que la gente no piense que las mujeres están haciendo esos tipos de rituales. Y muchos de ellos tenían que ver con lo que era la fertilidad. Vamos a pasar eso. Ya hablamos de eso, sobre las naciones. Y quiero terminar
con un par de versículos que tengo por acá. Versículo 6 de Levíticos 21 nos dice: Levítico 21:6. Santos serán a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Adonai y el pan de su Elohim ofrecen. Por tanto, serán santos. La palabra que usa para profanar es la palabra hebrea ejol, que es contaminar, ensuciar o profanar. Si nosotros seguimos esta palabra a través de la escritura, vamos a encontrar en varios lugares cómo es que Israel se profanaba, cómo es que inclusive el sacerdocio se profanaba. Jeremías está lleno de versículos que habla lo que ellos estaban haciendo y cómo habían puesto ídolos dentro del templo. Dice, la gran preocupación de Ezequiel en términos positivos es la santificación del nombre divino. O sea que la preocupación y la importancia siempre debe ser dar honor y que el nombre del santo bendito sea honrado en todo momento. Dice, se sitúa totalmente dentro de la tradición profética cuando ve que este nombre es profanado por la conducta de los hombres. Levíticos 21:6 y 22:2, la estipulación de Jor se asocia con la santidad especial de los sacerdotes. Ofrecen a Dios las ofrendas de fuego, a las que se refiere también la expresión arcaica, el pan de Dios. Por lo tanto, no deben exponerse a ninguna contaminación por contacto con un cadáver, ni participar en costumbres supersticiosas de duelo, como lacerarse la piel o afeitarse una calva de la cabeza, o desfigurarse el borde de la barba. De hecho, todo esto tenía que ver con rituales con los muertos y de luto. Esta prohibición, tampoco deben violar las cosas sagradas. Esta prohibición se refiere probablemente sobre todo a la porción reservada a los sacerdotes cuando se sacrificaban o se ofrendaban animales o se ofrecían alimentos para cuyo consumo se prescribe la pureza cultural. Levítico 22:31, una paréntesis final redactada en plural, resume las estipulaciones precedentes del código de santidad. Guardarás mis mandamientos y no profanarás mi santo nombre. La motivación se enuncia con especial énfasis mediante la fórmula de autointroducción unida a una referencia a la santidad. Yo soy Dios que te santifico. El profeta Malaquías reprende a los sacerdotes por despreciar el nombre divino, sacrificando a Dios animales ciegos, cojos o enfermos por otras causas. Malaquías 1:8-10. Malaquías 1:8. Y cuando ofreceres el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso no se agradará de ti o le serás acepto? Dice Adonai de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Elohim para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Adonai de los ejércitos. Entonces el contexto en este capítulo es la forma como ellos están trayendo animales que están prohibidos porque tienen defectos físicos. Y lo están trayendo y están profanando el nombre de Dios. El versículo 12 contrasta el ideal del culto divino con la vergonzosa práctica actual. Malaquías capítulo 1:12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Adonai, y cuando decís que su alimento es despreciable. Entonces, los sacerdotes son castigados como profanadores del nombre de Dios, lo que en realidad solo están pensando, lo afirma el profeta con despiadada claridad. La mesa de Dios puede ser contaminada y su alimento despreciado. Malaquías 2:5-7.
Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Jeremías 2:8. Lo tengo acá. Dice, los sacerdotes no dijeron dónde está Dios, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Ezequiel 23:39. Ezequiel 23:39. Pues habiendo sacrificado a sus hijos a ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí se hicieron en medio de mi casa. Y Miqueas 3:11. Miqueas 3:11 dice: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Adonai diciendo: ¿no está Adonai entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Están viendo el problema de lo que estaba pasando en el templo. Lo que Dios le había dicho a los Kohanim que no debían hacer, precisamente era lo que estaban haciendo. Están contaminando el espacio sagrado. Las consecuencias no simplemente fueron para ellos, aunque sí sufrieron consecuencias, pero fue para todo Israel. La consecuencia no solamente era para ellos, sino que la acción que ellos estaban haciendo la sufrió todo Israel, que fue la dispersión, el exilio de la tierra. Ezequiel 44:7, de hecho el capítulo 44 de Ezequiel es la haftará de esta semana. Sabemos que el libro de Ezequiel capítulo 43 y 44 nos empieza a hablar y a describir la visión profética de Ezequiel del tercer templo. Para aquellos que creen que el templo no se va a construir y les gusta enseñar profecía, aquí está la profecía que puede enseñar. Entonces, nos dice de cómo Dios quiere restaurar el espacio sagrado con las mismas personas que en algún momento lo profanaron. Y Dios dice cómo va a ser. Ezequiel capítulo 44:7 nos habla, se le ordena a los sacerdotes que no repitan los errores del pasado en el nuevo templo. Incluso, esto incluye el uso de los esclavos no israelitas para realizar tareas menores, como se ofrece el sacrificio, una práctica aparentemente tomada de los cananeos. Ezequiel 44:7, por favor. De traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. El libro de Ezequiel, capítulo 44, no solamente establece eso, sino que vuelve a repetir las leyes que Dios le había dado a los Kohanim, muchas de ellas. Por ejemplo, el versículo 20 empieza a hablar: y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. El 21 nos dice: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Y también nos dice que ninguna viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuera viuda de sacerdote. Y el versículo 23 nos vuelve a repetir la función de ellos. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta es la función de Aarón y sus hijos. Y el 24 nos dice: y en los causas de pleitos ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios, juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. No se acercará a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí podrá contaminarse.
Y empieza a detallar, empieza a decir la visión profética de Ezequiel de lo que va a ser el próximo templo. ¿Qué hemos aprendido? Dios llamó a una persona específica. Por eso es que Dios lo llamó, por eso Dios lo ungió, por eso Dios lo consagró. Porque ellos eran los responsables o son los responsables de enseñarle ahora al pueblo para que pueda acercarse a ese espacio sagrado. Ellos tienen una responsabilidad. Tienen que mantenerse en un estado de pureza más elevado que cualquier miembro del pueblo de Israel. Porque su trabajo consiste en acercarse más cerca de Dios, acercarse a la casa de Dios y oficiar y hacer mediación entre el pueblo de Israel y Dios. Para que el pueblo pudiera acercarse en los días que Dios había determinado, los Moedim, las fiestas, las santas convocaciones, pudiera acercarse en un estado apto para estar delante de la presencia de Dios. Pero esto no pasaba si ellos descuidaban su función, si ellos no le enseñaban al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro. Nosotros lo vemos que cuando ellos dejaban de enseñar, ¿qué pasaba con el pueblo? Se desviaba, porque no sabían, no tenían una guía que pudiera llevarlos al espacio sagrado. Si nosotros descartamos hoy día el sacerdocio y decimos que ya no existe o que no va a existir, es un grave error. Porque estamos descartando a aquellas personas que Dios puso para poder dirigir al pueblo a su casa, a su presencia, su trono, el estrado de sus pies. El libro de Ezequiel nos enseña que el templo se va a volver a construir y que ellos van a volver a hacer su función de enseñarle al pueblo. Nosotros tenemos dos opciones. O nosotros aceptamos que esto es una realidad, que es algo profético y bíblico y que va a pasar, o decidimos pelear contra Dios, rechazar lo que Dios ha establecido y encontrarnos en lo que es el caos, el desorden, la muerte, rebelión y el exilio. Yo espero que a través de esta enseñanza podamos comprender un poquito más lo que es la santidad y por qué era requerido de ellos una santidad más elevada. No es que Israel no sea santo, Israel es santo, pero Israel es santo dentro de su ámbito. Cuando se entra al espacio sagrado, el templo, se requiere una santidad más elevada, una separación. Y estas fueron las personas que Dios llamó, Dios ungió, separó y también le dio una responsabilidad más elevada que ellos tenían que cuidar y seguir para no perecer dentro de esta función que ellos habían sido llamados. Espero que sea de bendición para ustedes. Shabbat Shalom.